Le di a mi hija un auto nuevo en su fiesta como sorpresa de cumpleaños, pero cuando la fiesta estaba terminando, salí al patio y vi a su suegra al volante y a su marido enseñándole a su madre a conducir. Luego mi hija se levantó de la mesa justo en ese momento y no hizo nada, absolutamente nada. Simplemente se quedó allí mirando como si yo no existiera, como si mi sacrificio no valiera nada. Eso fue hace 3 horas. Todavía puedo sentir el frío de ese momento recorriendo mi espalda. Todavía puedo ver la sonrisa de Carol, la madre de James, mi yerno, sentada en el asiento del conductor. Todavía puedo oír su risa, una risa aguda, irritante que me atravesó como un cuchillo. Mi nombre es Helen. Tengo 69 años y acabo de darme cuenta de algo que debí haber entendido hace mucho tiempo. Para mi propia hija, no soy más que un recurso, una billetera con piernas, una anciana que todavía sirve para algo, pagar cuentas, regalar autos, callar. Pero ellos no tenían idea de que yo tenía todo listo. La fiesta comenzó a las 6 de la tarde. 40 personas en el patio trasero de Catherine, mi hija, globos rosados colgando de los árboles, mesas decoradas con manteles color crema, música de jazz suave saliendo de los altavoces. Todo parecía perfecto, todo parecía normal. Llegué a las 5:30. Llevaba un vestido de un verde oliva sutil, el que siempre uso para eventos familiares. Nadie me recibió en la puerta. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda para llevar mi bolso. Entré sola, me senté sola, esperé sola. Catherine estaba ocupada atendiendo a los invitados. James, su marido, hablaba con sus primos cerca de la parrilla de barbacoa. Carol, su suegra, estaba sentada en el centro de la mesa principal como si fuera la anfitriona, como si fuera su casa, como si fuera su fiesta. Yo observaba todo desde mi rincón. Siempre he sido buena observando, callada pero atenta. Durante años aprendí a guardar silencio, no molestar, no pedir espacio. Aprendí que mi lugar estaba al costado, que mi valor estaba en lo que podía dar, no en lo que podía hacer. Pasaron 30 minutos antes de que Catherine se me acercara. Tenía una copa de vino blanco en la mano, me dio un beso rápido en la mejilla, me preguntó si estaba cómoda. Dije que sí. Ella sonrió, una sonrisa automática y vacía, del tipo que das por obligación. Luego volvió con los demás. James ni siquiera me miró. A las 7, cuando todos estaban sentados para comer el roast beef y el puré de papas, me levanté y pedí la palabra. El ruido disminuyó, la conversación se detuvo. Todos se volvieron a mirarme. Sentí el peso de 40 pares de ojos sobre mí. Respiré hondo. Saqué las llaves de mi bolso, las llaves del auto, un auto nuevo, flamante, color plateado, que me costó 22,000 pesos. 22,000 pesos que ahorré durante 3 años, 22,000 pesos que salieron de mi seguridad social y pensión de mis trabajos ocasionales, de mis noches sin dormir, preguntándome si algún día mi hija volvería a mirarme como antes. Caminé hacia Catherine, le entregué las llaves, sus ojos se abrieron de sorpresa, todos aplaudieron, hubo gritos de emoción, alguien dijo: ¡Qué madre tan generosa! Otro dijo: Catherine, tienes tanta suerte. Ella tomó las llaves, me abrazó, un abrazo corto, frío, calculado. Luego se volvió hacia James y le mostró las llaves. Él sonrió. Esa sonrisa que siempre me ha dado escalofríos, esa sonrisa que oculta algo oscuro. Carol se levantó de la mesa y caminó hacia ellos. Tomó las llaves de las manos de Catherine sin pedir permiso. Dijo algo en voz baja. James asintió. Los tres salieron al patio trasero donde estaba estacionado el auto.
Yo me quedé allí mirándolos alejarse. Nadie más pareció notarlo. Todos seguían comiendo, riendo, bebiendo, como si nada hubiera pasado, como si yo ya no importara. Esperé 5 minutos, 10, 15. Luego, con calma, dejé mi plato en la mesa y caminé hacia el patio. Mis pasos eran lentos, medidos. Sentía mi corazón latir rápido, pero mi rostro permanecía sereno. Cuando llegué al patio, lo vi. El auto plateado brillando bajo la luz de la tarde, y allí, sentada en el asiento del conductor, estaba Carol. James estaba a su lado, inclinado, explicándole cómo funcionaban los controles. Catherine estaba parada junto a la puerta del pasajero, mirando, sonriendo como si eso fuera lo más normal del mundo. Carol giró el volante, presionó suavemente el acelerador. Se rió. Dijo algo que no pude escuchar. James se rió también. Catherine permaneció en silencio, pero no hizo nada para detenerlos. Yo me quedé allí inmóvil, observándolos. Nadie notó mi presencia. Nadie se volvió a mirarme. Nadie preguntó qué hacía yo allí. Era invisible, transparente, inexistente. Entonces algo dentro de mí se rompió. No fue una explosión, fue una ruptura silenciosa, profunda, definitiva, como una grieta en un vaso que ha soportado demasiada presión durante demasiado tiempo. Pero no grité, no lloré, no armé un escándalo. Simplemente me di la vuelta y regresé a la fiesta. Me senté en mi lugar, bebí un sorbo de agua, crucé las manos sobre mi regazo y esperé. Esperé a que volvieran, esperé a que se sentaran, esperé a que siguieran fingiendo que todo estaba bien, porque yo ya conocía la verdad y ellos estaban a punto de descubrirla también. No siempre fue así. Hubo una época en que Catherine me miraba con ojos diferentes. Hubo una época en que yo era todo su mundo y ella el mío. Nació un martes de octubre, hace 35 años. Pesaba 7 libras. Tenía ojos oscuros como su padre, pelo negro, rizado, rebelde. Desde el primer momento en que la sostuve en mis brazos, supe que haría cualquier cosa por ella, lo que fuera necesario, sin límites, sin condiciones. Su padre, Robert, murió cuando ella tenía 7 años. Un accidente en la fábrica donde trabajaba, una viga mal asegurada, un segundo de distracción, y de repente me quedé sola, viuda a los 36, con una niña pequeña y sin plan de respaldo. No tuve tiempo de llorar tanto como quería. No tuve tiempo de desmoronarme. Tenía una hija que alimentar, vestir, educar, así que trabajé. Trabajé en lo que fuera, limpiando oficinas por las mañanas, lavando ropa por las tardes, cocinando en casas de extraños los fines de semana. Dormía 4 horas cada noche, a veces menos. Catherine nunca supo cuántas veces me salté comidas para que ella pudiera tener las suyas. Ella nunca supo cuántos meses mis zapatos tuvieron agujeros para poder comprarle unos nuevos. Ella nunca supo que vendí las pocas piezas de joyería que tenía, las que Robert me había regalado, para pagar su escuela privada. Quería que tuviera lo que yo nunca tuve: oportunidades, educación, un futuro mejor. Quería que fuera alguien que no dependiera de nadie, que nunca tuviera que inclinarse ante la vida como yo lo hice, y lo logró. Se graduó de la universidad, consiguió un buen trabajo en una empresa de diseño gráfico, ganaba bien, vivía bien, era independiente, fuerte, segura. Yo estaba orgullosa, tan orgullosa que a veces me dolía el pecho de tanta emoción. Pero entonces apareció James. Lo conoció en una conferencia de trabajo. Era vendedor de equipos tecnológicos, hablador, encantador, con esa falsa seguridad que tienen los hombres que necesitan impresionar para existir. Al principio parecía educado,
amable, me traía flores cuando venía a visitarla, me preguntaba cómo estaba, me llamaba respetuosamente señora Helen, pero vi algo en sus ojos, algo frío, algo calculador, una mirada que evaluaba, que medía, que buscaba debilidades. Le dije a Catherine que tuviera cuidado, que no se apresurara, que lo conociera mejor antes de tomar decisiones importantes. Ella se molestó, me dijo que era desconfiada, que siempre buscaba problemas donde no los había, que James era un buen hombre y que debía darle una oportunidad. Así que me callé. Me tragué mis dudas, sonreí cuando tenía que sonreír, fingí cuando tenía que fingir. Se casaron un año después, la boda costó $8,000. Yo pagué la mitad, vendí mi auto viejo para poder hacerlo. Catherine no preguntó de dónde saqué el dinero, simplemente lo aceptó como si fuera mi obligación, como si fuera natural. Después de la boda, todo cambió lenta pero constantemente, como una enfermedad silenciosa que avanza sin que te des cuenta. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas esporádicas, las cenas de los domingos, que antes eran sagradas, se cancelaban con excusas vagas. Tenemos planes, mamá. Estamos ocupados, mamá. Otro día, mamá. James siempre tenía una razón, un compromiso de trabajo, una reunión familiar de su lado, un viaje de último momento, y Catherine lo seguía. Ella siempre lo seguía. Luego conocí a Carol, la madre de James, una mujer de 66 años con el cabello teñido de caoba, uñas largas pintadas de rojo oscuro, ropa cara que gritaba dinero que no tenían. Hablaba fuerte, reía más fuerte y trataba a Catherine como si fuera su asistente. La primera vez que la vi, estábamos en un restaurante celebrando el cumpleaños de Catherine. Carol llegó tarde, se sentó sin disculparse y empezó a quejarse de todo. La comida estaba fría, el servicio era lento, la mesa estaba mal ubicada. Catherine se disculpaba por cosas que no eran su culpa. James se reía como si todo fuera una broma. Intenté iniciar una conversación. Le pregunté a Carol sobre su familia, sobre su trabajo. Ella me miró con desprecio. Respondía con palabras sueltas. Luego se volvió hacia Catherine y empezó a hablarle como si yo no estuviera allí. Esa noche, manejando a casa, sentí un peso en el estómago, una sensación de peligro, de amenaza, como cuando un animal presiente que algo malo está por suceder. Pasaron los meses, las cosas empeoraron. Catherine dejó de preguntarme cómo estaba, dejó de interesarse en mi vida. Cuando hablábamos, siempre era sobre ella, sus problemas, sus necesidades, su dinero, porque sí, empezó a pedirme dinero. Al principio eran cantidades pequeñas, $100 aquí, $200 allá. Es solo un préstamo, mamá. Te lo devolveré el mes que viene. Nunca lo devolvió. Luego las cantidades aumentaron. $500 por una reparación del auto, $1,000 por una deuda de tarjeta de crédito, $2,000 por un supuesto problema legal de James que nunca entendí del todo. Pagué. Siempre pagué porque ella era mi hija, porque pensé que si la ayudaba, volvería a ser la niña que me abrazaba antes de dormir, la adolescente que me pedía consejos, la joven que me decía que era su héroe. Pero ella nunca volvió. En algún momento dejé de ser su madre, me convertí en su banco, su solución, su recurso de emergencia. Y ahora, sentada en esta fiesta, viendo a su suegra conducir el auto que le regalé, entiendo dolorosamente que perdí a mi hija hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿cuándo exactamente dejó de amarme? ¿Fue gradual o hubo un momento específico? ¿Fue mi culpa por darle demasiado o fue culpa de ellos por enseñarle a tomar sin agradecer? No lo sé. Y quizás ya no importa. Lo que importa ahora es lo que voy a hacer al respecto. 3 meses antes de la fiesta,
Encontré algo que no debía haber visto. Era un sábado por la mañana. Catherine me había pedido que fuera a su casa a recoger unas cajas de ropa vieja que supuestamente iba a donar. Dijo que estaría fuera todo el día, que las cajas estaban en la habitación de invitados y que simplemente tomara lo que necesitara. Llegué temprano, toqué el timbre, no respondió nadie. Usé la llave que me había dado años atrás, la que nunca supe si debía guardar o devolver. Entré. La casa estaba en silencio, vacía, fría. Fui directo a la habitación de invitados. Las cajas estaban allí, apiladas contra la pared, pero cuando intenté moverlas, una de ellas se volcó. El contenido se derramó por el suelo: ropa, zapatos, papeles, muchos papeles. Me arrodillé para recogerlos. No quería dejar un desorden. No quería que Catherine pensara que había estado husmeando. Pero entonces vi algo. Un sobre manila abierto con mi nombre escrito en la parte superior. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Saqué los documentos. Eran copias de la escritura de mi casa, la casa donde vivía, la que Robert y yo compramos hace 30 años, la casa que era lo único que realmente me pertenecía. Las escrituras estaban marcadas, subrayadas con notas escritas a mano al margen. Reconocí la letra de James, valor estimado $95,000, sin hipoteca, a nombre de Helen Miller. Había más papeles, estados de cuenta bancarios, míos. No entendía cómo los habían conseguido. Había círculos rojos alrededor de las cantidades, mis ahorros, mi cheque mensual de seguridad social, todo registrado, todo calculado. Y luego vi algo peor, una conversación impresa, mensajes entre James y Carol, fechados 2 semanas atrás. James: la vieja tiene más de lo que pensábamos. La casa vale casi $100,000 y todavía tiene ahorros. Carol: entonces tenemos que apurar las cosas. Catherine tiene que convencerla de poner la casa a su nombre por seguridad. Dile eso. James: ya lo intenté. Ella se resiste. Dice que quiere mantener su independencia. Carol: bueno, insiste o busca otra forma. No podemos esperar a que se muera. Necesitamos ese dinero ahora. Las palabras se clavaron en mi pecho como astillas de vidrio. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Dolía cada vez más. Seguí leyendo. Había más mensajes, muchos más. Catherine: mi mamá preguntó por qué necesitamos tanto dinero últimamente. James: dile cualquier cosa. Di que es para invertir, di que es para nuestro futuro, lo que sea. Catherine: me siento mal mintiéndole. Carol: no seas estúpida. Ella ya vivió su vida, ahora es tu turno. Ese dinero debería ser tuyo de todos modos. Catherine: tienes razón, es solo que a veces... James: ¿a veces qué? No me digas que estás teniendo dudas. Catherine: no, solo pienso que deberíamos ser más cuidadosos. No quiero que ella sospeche. No podía respirar. Mis manos temblaban, el papel se arrugaba entre mis dedos. Sentía náuseas, sentía ira, sentía un vacío tan profundo que pensé que me tragaría entera. Mi hija, mi propia hija. Ella sabía lo que estaban haciendo. No solo lo sabía, participaba, aceptaba, justificaba. Me senté en el suelo allí mismo, rodeada de papeles y mentiras. No lloré. Las lágrimas no vinieron. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo hacerlo. Solo me quedé allí mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Meses? ¿Años? ¿Era cada préstamo que me habían pedido parte del plan? ¿Cada visita cancelada? ¿Cada llamada ignorada?
Pensé en todas las veces que Catherine me había dicho que me amaba, pensé en todos los regalos que le había dado, pensé en todos los sacrificios que había hecho y me pregunté si alguna vez había sido real, si alguna vez había significado algo para ella. Guardé los papeles, los doblé con cuidado y los puse en mi bolso. Luego arreglé todo como estaba. Cerré la caja, salí de la casa, cerré la puerta con llave, caminé hasta la parada del autobús. De camino a casa, mi mente trabajó a toda velocidad. Opciones, posibilidades, estrategias, porque una cosa estaba clara, no podía enfrentarlos. Todavía no. Si lo hacía ahora, si les decía que conocía la verdad, encontrarían otra forma de engañarme, serían más cuidadosos, más discretos. No, necesitaba tiempo, necesitaba pensar, necesitaba un plan. Esa noche en mi casa, sola en la oscuridad, saqué los papeles y los leí de nuevo, esta vez con calma, con frialdad, como si fueran documentos sobre un extraño, como si no hablaran de mi vida, de mi familia, de mi corazón roto, y entonces algo cambió dentro de mí. No fue un momento de claridad, fue algo más oscuro, más profundo, una decisión que se forma en las partes de ti que nunca supiste que existían. Si me veían como una fuente de dinero, entonces les daría lo que esperaban. Seguiría siendo la madre generosa, la anciana ingenua, la mujer fácil de manipular. Pero mientras ellos jugaban su juego, yo jugaría el mío, y cuando llegara el momento, cuando tuviera todas las piezas en su lugar, les enseñaría algo que claramente habían olvidado, que subestimar a una mujer silenciosa es el error más peligroso que cualquiera puede cometer. Llamé a Denise esa misma noche, mi única amiga verdadera, la única persona en la que todavía podía confiar. Le dije, necesito tu ayuda y necesito que no hagas preguntas todavía. Ella respondió sin vacilar, dime qué necesitas. Y así comenzó todo, el plan, la venganza, la justicia, o quizás simplemente mi liberación. Denise vino a mi casa al día siguiente, trajo café y un rollo de canela como si fuera una visita normal, pero cuando cerré la puerta y le mostré los papeles, su rostro cambió. La vi palidecer, la vi apretar la mandíbula, la vi pasar de una amiga comprensiva a una aliada feroz en cuestión de segundos. Hijo de perra, dijo, y no se disculpó por el lenguaje. Yo no se lo pedí tampoco. Nos sentamos a la mesa de la cocina, extendí todos los documentos frente a nosotros, los mensajes, las cuentas, los estados escritos, todo estaba allí, la evidencia completa de una traición calculada, fría, sistemática. Denise leyó cada papel con atención, luego me miró con esos ojos grises que siempre parecieron poder ver más allá de las mentiras. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. No lo sé, respondí. Y era cierto, la ira me había dado claridad, pero no dirección. Sabía que no podía quedarme quieta. Sabía que no podía fingir que no había pasado nada, pero no sabía cómo proceder. Yo sí sé, dijo Denise, necesitas protegerte legal, financiera, emocionalmente, y necesitas hacerlo ahora. Tenía razón, claro que tenía razón, pero algo dentro de mí se resistía. Todavía había un pedacito minúsculo de esperanza maternal que se aferraba a la posibilidad de que esto fuera un malentendido, de que Catherine realmente no supiera lo grave que era, de que todavía podía salvarla. Denise debió ver la duda en mi cara porque tomó mi mano y la apretó con fuerza. Helen, dijo,
Escúchame con atención. Tu hija te está robando no solo el dinero, te está robando tu dignidad, tu respeto, los años que te quedan por vivir. Y si no haces algo ahora, te va a dejar con nada. ¿Entiendes? Asentí, porque entendí, porque en el fondo, más allá de la negación y el dolor, ya lo sabía. Esa misma tarde, Denise me llevó a ver a un abogado. Se llamaba Sam Nelson. Tenía una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Era un hombre de unos 50 años, serio, con anteojos gruesos y una forma de hablar que transmitía confianza sin arrogancia. Le conté todo, le mostré los documentos, le expliqué la situación. Él escuchó sin interrupciones, tomó notas en un bloc amarillo. De vez en cuando hacía una pausa. Al final, cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró. Señora Helen, dijo, usted está en una posición vulnerable. Si tienen acceso a su información bancaria, si conocen el valor de su propiedad, si están planeando manipularla legalmente, necesitamos actuar rápidamente. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Primero, proteja sus activos, cambie las contraseñas bancarias, revoque cualquier poder notarial que haya podido firmar. Asegúrese de que nadie más que usted tenga acceso a sus cuentas. Segundo, documente todo, cada préstamo que le hayan pedido, cada promesa incumplida, cada mensaje sospechoso. Tercero, prepare un nuevo testamento que refleje sus verdaderos deseos, no lo que ellos esperan. Me sentí mareada. Era demasiada información, demasiadas decisiones, demasiado rápido. Y hay algo más, continuó Sam. Si realmente quiere entender qué tan profundo llega esto, si quiere saber exactamente lo que están planeando, necesitará ayuda profesional. Alguien que pueda investigar sin levantar sospechas. ¿Un detective?, preguntó Denise. Exactamente. 2 días después, conocí a George Miller, investigador privado, un ex policía, un hombre de unos 60 años con un rostro adusto y una mirada que no se perdía detalles. Trabajaba en una pequeña oficina que olía a café viejo y papel. Le expliqué lo que necesitaba. Quería saberlo todo sobre James, sus finanzas, sus deudas, sus negocios. Quería saber si Carol estaba involucrada en otras estafas. Quería saber si Catherine era verdaderamente una cómplice o solo una víctima manipulada. George aceptó el caso. Me cobró $1,500 por adelantado. Dijo que tendría resultados en 3 semanas. Mientras tanto, tenía que seguir actuando con normalidad. Tenía que ver a Catherine, hablar con ella, fingir que nada había cambiado. Tenía que sonreír cuando llamara. Tenía que aceptar sus excusas cuando cancelaba planes. Tenía que seguir siendo la madre ingenua que ellos creían que era. Fue la actuación más difícil de mi vida. Catherine me llamó unos días después. Necesitaba dinero otra vez, $800 para reparar el refrigerador. Dije que sí. Transferí el dinero sin hacer preguntas. Me dio las gracias brevemente y colgó. Anoté la transacción en un cuaderno. Fecha, cantidad, propósito, todo registrado. Cambié todas mis contraseñas. Abrí una nueva cuenta en un banco diferente. Transferí la mitad de mis ahorros allí. Dejé lo suficiente en la cuenta vieja para que no sospecharan, pero no lo suficiente para que pudieran hacer daño real. Visité a un notario. Actualicé mi testamento. En la versión anterior, Catherine heredaba todo. En la nueva, solo heredaría una fracción. El resto iría a organizaciones benéficas, a centros para ancianos, a organizaciones que ayudaban a mujeres mayores abandonadas por sus familias. El notario me preguntó si estaba segura. Le dije que nunca había estado más segura de nada en mi vida. 3 semanas después, George me llamó a su oficina. Traía una carpeta marrón gruesa,
llena de papeles, fotografías, capturas de pantalla. Se sentó frente a mí, abrió la carpeta y comenzó a hablar. James tenía deudas, muchas deudas, tarjetas de crédito al límite, préstamos personales impagos, incluso había pedido dinero prestado a usureros, debía más de $40,000 en total. Carol era peor, tenía un historial de estafas menores, había sido demandada 2 veces por inquilinos a los que había intentado retener depósitos de garantía injustamente, había trabajado en esquemas piramidales, tenía órdenes de restricción de media docena de las parejas de sus otros hijos, y Catherine lo sabía todo. Los mensajes entre ella y James eran claros. Sabía de las deudas, sabía que el plan era usar mi dinero para pagarlas, sabía que me estaban mintiendo y había decidido que le parecía bien, que yo ya había vivido suficiente, que mi dinero era más útil en sus manos que en las mías. George me mostró fotografías de los 3 reunidos en cafeterías, en restaurantes, planeando. Había grabaciones de audio de conversaciones telefónicas donde hablaban de mí como si fuera un problema por resolver, un obstáculo, una molestia. Lo siento, dijo George. Sé que eso no es lo que esperabas escuchar, pero se equivocaba. Era exactamente lo que esperaba escuchar, porque en el fondo ya lo sabía. Solo necesitaba confirmación, solo necesitaba pruebas. ¿Es esto suficiente para protegerme legalmente?, pregunté. Más que suficiente, respondió. Pagué el resto de su honorario, tomé la carpeta. Salí de esa oficina con algo que no había sentido en meses: control. Esa noche, sola en casa, abrí la carpeta de nuevo. Miré las fotos de mi hija, mi hermosa hija, la niña que había cargado en mis brazos, la adolescente a la que había consolado durante su primer desamor, la mujer a la que había aplaudido el día de su graduación, y no sentí nada, solo un vacío frío donde una vez estuvo el amor. Cerré la carpeta, la guardé en un lugar seguro y comencé a planear la fiesta de cumpleaños de Catherine, la fiesta que lo cambiaría todo, la fiesta donde finalmente dejarían de subestimarme. El auto fue una idea de Denise. Estábamos sentadas en mi sala un martes por la tarde revisando opciones. Yo quería algo contundente, algo que dejara claro quiénes eran realmente, pero no sabía cómo hacerlo sin parecer vengativa, sin parecer cruel, sin parecer la villana de mi propia historia. Necesitas darles exactamente lo que esperan, dijo Denise. Necesitas ser la madre generosa una última vez, tan generosa que no puedan resistirse, tan generosa que confíen por completo. Y entonces, pregunté, ¿luego les quitas todo de una vez frente a testigos para que no puedan negarlo? ¿Para que todos puedan ver quiénes son realmente? Pensé en sus palabras durante días. Darles lo que esperan. Ser generosa, demasiado generosa. Tan generosa que bajarían la guardia por completo. Y entonces me golpeó la idea. El cumpleaños de Catherine era en 2 meses. Cumpliría 36. Siempre había querido un auto nuevo. Lo mencionaba constantemente. Se quejaba de que el suyo era viejo, ruidoso, poco confiable. ¿Qué mejor regalo que un auto? ¿Qué mejor carnada? Fui a 3 concesionarios diferentes. Miré modelos, pedí precios, hice los cálculos. Finalmente elegí uno, color plateado, 4 puertas, nuevo, $22,000. Era casi todos los ahorros líquidos que me quedaban, pero no importaba porque no era realmente un regalo. Era una inversión, la inversión más importante de mi vida. Firmé los papeles, pagué en efectivo. El vendedor me miró con sorpresa. Pocas mujeres de mi edad compraban autos así tan rápido, tan decididas. Le dije que era para mi hija, que quería sorprenderla.
Él sonrió y me felicitó por ser tan buena madre. Si hubiera sabido la verdad, probablemente no habría sonreído. El auto estaría listo en una semana. Mientras tanto, tenía que organizar la fiesta, y aquí venía la parte difícil. Tenía que hacerlo de manera que pareciera natural. No podía ser yo la que organizaba todo. Eso levantaría sospechas. Tenía que hacer que Catherine creyera que era idea suya. La llamé un domingo por la tarde. Le dije que me sentía mal por no haberla visto mucho últimamente, que quería hacer algo especial para su cumpleaños, algo grande, algo memorable. No tienes que hacer nada, mamá, dijo, pero su voz sonaba interesada, curiosa. Sé que no tengo que hacerlo, dije, pero quiero. Déjame organizar una fiesta en tu casa. Invita a quien quieras. Me encargaré de todo, la comida, las bebidas, la decoración. Solo dime cuántas personas. Hubo silencio. Podía oírla pensar, calcular, seguramente preguntándose cuánto dinero podría sacar de esto. ¿Estás segura? Finalmente preguntó, completamente segura. Bueno, si insistes, serían unas 40 personas. ¿Está bien? Perfecto. Colgué. Sonreí. El anzuelo estaba clavado. Durante las siguientes semanas me convertí en la madre perfecta. Llamaba a Catherine cada 2 días para preguntarle sobre la fiesta, qué comida quería, qué música, qué tipo de decoración. Ella daba sus opiniones. Yo las anotaba todas. La hacía sentirse importante, escuchada, amada. Contraté un servicio de catering. Elegí el menú más caro. Cóctel de camarones, costillas a la barbacoa, ensaladas gourmet, postres importados, $1,200 solo por la comida. Contraté un DJ, $300 por 4 horas. Compré decoraciones, globos, serpentinas, centros de mesa, luces, otros $200. En total, la fiesta me costó casi $3,000. Sumado al auto, eran $25,000. Prácticamente todos mis activos líquidos, pero cada dólar gastado me acercaba a mi meta, y la meta no tenía precio. Sam, el abogado, me ayudó con la parte legal. Preparamos documentos, certificados, pruebas, todo lo que necesitaría para el momento final. Lo guardamos en una carpeta negra que mantuve conmigo todo el tiempo. George instaló cámaras discretas en la casa de Catherine, pequeñas, casi invisibles, colocadas estratégicamente en el jardín, en el patio, en la sala. Catherine no las notaría, nadie las notaría, pero grabarían todo. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, me preguntó George cuando terminó la instalación. Nunca he estado más segura de nada, respondí. Denise me ayudó a ensayar. Sí, ensayar como si fuera una obra de teatro. Practicamos lo que diría, cómo lo diría, el tono de voz, la postura corporal. Tenía que ser perfecto, calmado, controlado, sin lágrimas, sin gritos, sin emociones que pudieran usarse en mi contra. Tienes que ser hielo, dijo Denise. No importa lo que digan, no importa cómo reaccionen, tú eres hielo. Practiqué frente al espejo una y otra vez hasta que mi rostro no mostraba nada, hasta que mi voz no temblaba, hasta que podía decir las palabras más dolorosas con la misma tranquilidad con la que pedía un café. 3 días antes de la fiesta, Catherine me llamó. Sonaba emocionada, casi eufórica. Mamá, no tienes idea de cuánto aprecio todo lo que estás haciendo. De verdad, sé que no siempre he sido la mejor hija, pero quiero que sepas que te quiero mucho. Las palabras me atravesaron como cuchillos porque sonaba sincera, porque por un segundo, solo un segundo, quise creerle.
Quise creer que tal vez había una posibilidad de que todo fuera un malentendido, de que todavía pudiéramos arreglar esto, pero entonces recordé los mensajes, las reuniones secretas, las conversaciones donde me llamaban la vieja, donde hablaban de mi muerte como si fuera una solución conveniente. Yo también te quiero, cariño, dije, y no era del todo mentira porque todavía amaba a la niña que había sido. Todavía amaba el recuerdo de quien pudo haber sido. Simplemente ya no amaba a la mujer en la que se había convertido. El día antes de la fiesta fui a recoger el auto. Brillaba bajo el sol, perfecto, nuevo, caro. El vendedor me entregó las llaves con una sonrisa. Su hija tiene muchas suertes, dijo. Sí, respondí. La tiene. Conduje el auto hasta un estacionamiento cerca de la casa de Catherine. Lo dejé allí cubierto con una lona. Nadie lo vería hasta el momento exacto, hasta que yo decidiera que era el momento. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando al techo, repasando el plan una y otra vez, cada paso, cada detalle, cada reacción posible. Denise me había dicho que todavía podía parar, que todavía podía cancelarlo todo, que todavía podía perdonar, pero ya no quería perdonar más. El perdón era para aquellos que se arrepentían y ellos no se arrepentían, solo se arrepentían de no ser más rápidos, más eficientes, más discretos. Me levanté de la cama, me miré en el espejo, vi a una mujer de 69 años, arrugas alrededor de los ojos, cabello gris, manos cansadas, pero también vi algo más. Vi determinación, vi fuerza, vi a alguien que no tenía nada que perder. Mañana, me dije en voz alta, mañana todo cambia, y así fue. El día llegó con un cielo despejado, sin nubes, sin lluvia, como si el universo hubiera decidido que nada interferiría con lo que estaba por suceder. Me desperté a las 6 de la mañana. No por la alarma, sino porque mi cuerpo ya no podía fingir que dormía. Había pasado toda la noche en ese estado entre la vigilia y el sueño donde los pensamientos se mezclan con pesadillas y no sabes qué es real. Me duché, me vestí con cuidado, el vestido verde oliva, el que siempre uso para eventos familiares, el mismo que había usado para docenas de cumpleaños, graduaciones, celebraciones. Quería que todo pareciera normal, quería que nadie sospechara que esta vez era diferente. Me maquillé ligeramente, un poco de polvo, un toque de lápiz labial coral, nada exagerado, solo lo suficiente para no parecer enferma, para no generar preguntas innecesarias. A las 9, Denise vino a mi casa, trajo café y un largo abrazo silencioso que decía más que 1000 palabras. ¿Estás lista?, preguntó. No, respondí con honestidad, pero lo voy a hacer de todos modos. Repasamos el plan una última vez, cada paso, cada momento. Denise estaría en la fiesta, pero como una invitada normal, mi cómplice no podía ser obvia, no podía levantar sospechas. Su trabajo era observar, grabar discretamente con su teléfono desde diferentes ángulos y estar lista para intervenir solo si algo salía terriblemente mal. George estaría afuera en su auto, monitoreando las cámaras ocultas, grabando todo, asegurándose de que tuviéramos evidencia de cada segundo, cada palabra, cada reacción. Sam estaría disponible por teléfono con todos los documentos legales listos, preparado para actuar si era necesario. A las 4 de la tarde, conduje hasta el estacionamiento donde había dejado el auto. Lo descubrí. Todavía brillaba, perfecto, inmaculado, la trampa más cara que había tendido en mi vida.
Lo conduje hacia la casa de Catherine. Llegué a las 5:30, media hora antes de que la fiesta comenzara oficialmente. Estacioné el auto en la calle, lejos de la casa, todavía parcialmente cubierto. Nadie lo vería hasta que yo quisiera. Caminé hasta la entrada, toqué el timbre. Catherine abrió la puerta. Llevaba un vestido color crema. Se veía hermosa, radiante, feliz. Me abrazó, un abrazo breve y superficial, pero suficiente para que cualquier observador pensara que éramos una madre y una hija normales. Mamá, gracias por venir temprano. ¿Puedes ayudarme con algunas cosas? Por supuesto. Entré a la casa. El olor de comida recién preparada llenaba el aire. El catering había llegado temprano. Todo estaba listo en la cocina, bandejas cubiertas, platos apilados, copas relucientes. James estaba en el patio trasero colocando las mesas. Me vio y asintió con la cabeza. Ni siquiera un saludo verbal, solo ese gesto mínimo, como si yo fuera parte del mobiliario, como si mi presencia fuera tan insignificante que no merecía palabras. Carol llegó 15 minutos después. Entró sin tocar, saludó a Catherine con efusividad, la abrazó, le dio un regalo envuelto en papel dorado, grande, arrogante, seguramente vacío por dentro como ella. Me miró detenidamente, no me saludó, no preguntó cómo estaba, simplemente me evaluó con esos ojos fríos, calculadores y siguió adelante. Respiré hondo. Hielo. Tenía que ser hielo. Los invitados comenzaron a llegar a las 6. Los primos de Catherine, compañeros de trabajo, vecinos, amigos que no había visto en años. Todos traían regalos, todos sonreían, todos actuaban como si esto fuera una celebración genuina y no el escenario de una ejecución. Me senté en mi lugar asignado. Un rincón de la mesa principal, no en el centro, no cerca de Catherine, en el borde, donde se coloca a los ancianos cuando ya no importan, pero todavía tienen que estar presentes por obligación. Denise llegó a las 6:12. Me miró desde lejos, un gesto casi imperceptible. Todo está listo. Todo está funcionando, las cámaras están grabando, la comida fue servida a las 6:30, camarones, carne, ensaladas, todo exactamente como lo había solicitado. Los invitados comieron, rieron, hablaron, la música sonaba de fondo, todo era perfecto en la superficie, todo estaba podrido por debajo. A las 7, cuando todos estaban sentados, comiendo, relajados, me levanté. Sentí que todos los ojos se volvían hacia mí. Sentí el peso de 40 pares de ojos esperando, preguntándose qué diría la anciana, qué discurso sentimental daría la madre abnegada. Respiré profundamente. Saqué las llaves de mi bolso, las llaves del auto, relucientes, nuevas, con el llavero plateado que tenía el logo de la marca grabado. Caminé hacia Catherine lentamente, cada paso medido, cada movimiento calculado. El silencio se profundizó, la música pareció bajar de volumen, o tal vez era solo mi percepción. Tal vez el mundo entero se había detenido para presenciar este momento. Me paré frente a ella, extendí las llaves, las sostuve en el aire entre nosotras. «Feliz cumpleaños, cariño», dije. Mi voz sonaba calmada, controlada, sin emoción. «Espero que este regalo te sirva bien». Catherine abrió los ojos, miró las llaves, luego me miró a mí. Confusión, sorpresa, incredulidad. «Mamá, ¿qué es esto?» «Un auto, nuevo, color plateado. Está estacionado afuera. Es tuyo». El silencio se rompió. Aplausos, gritos de sorpresa. Alguien dijo, «¡Qué madre tan increíble!». Otro dijo, «Catherine, tienes tanta suerte». Catherine tomó las llaves, sus manos temblaban, me abrazó.
Esta vez, el abrazo fue más largo, más apretado, casi desesperado. Gracias, mamá. No sé qué decir. Es... es demasiado. Nada es demasiado para ti, respondí. Las palabras salieron mecánicas, ensayadas, perfectas. James se acercó, tomó las llaves de las manos de Catherine, las examinó, sonrió. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa que siempre me había dado escalofríos. Vamos a verlo, dijo. No era una sugerencia, era una orden. Catherine se sentó. Carol se levantó de su silla. Los tres caminaron hacia la puerta, afuera, hacia el auto. Yo me quedé allí viéndolos alejarse, sintiendo como todos los demás volvían a sus conversaciones, a su comida, a su indiferencia. Esperé 5 minutos, 10, 15. Nadie notó que se habían demorado demasiado. Nadie preguntó qué estaban haciendo. Todos estaban ocupados disfrutando la comida que yo había pagado, la fiesta que yo había organizado, la generosidad que yo había mostrado. Luego me levanté, dejé mi servilleta en la mesa, caminé hacia el patio trasero lentamente, sin prisa, como si solo fuera a tomar un poco de aire fresco, pero sabía exactamente lo que iba a encontrar porque lo había planeado, porque lo había anticipado, porque conocía a estas personas mejor de lo que se conocían a sí mismas. Llegué al patio y allí estaba, la escena que había imaginado cientos de veces, la escena que había esperado con una mezcla de horror y anticipación. Carol estaba sentada al volante del auto. James se inclinaba hacia ella, mostrándole los controles, señalando el tablero, explicándole cómo funcionaba el sistema de sonido. Catherine estaba parada a su lado, mirando, sonriendo, como si esto fuera lo más natural del mundo, como si el auto fuera de ellos, como si yo no existiera, como si mi sacrificio no significara nada. Me quedé allí inmóvil, observándolos. Las cámaras ocultas estaban grabando. El teléfono de Denise estaba grabando. Cada segundo quedaba registrado. Cada palabra, cada gesto, cada traición. Carol giró el volante. Se rió. Esa risa aguda e insoportable. James también se rió. Catherine permaneció en silencio, pero no hizo nada para detenerlos. No dijo, esperen, este auto es para mí, de mi madre. No dijo, esto no está bien. No dijo nada. Y en ese momento, algo dentro de mí se cerró definitivamente. La última puerta, la última esperanza, el último remanente de amor maternal. Me di la vuelta. Regresé a la fiesta, me senté en mi lugar, tomé un sorbo de agua, crucé las manos sobre mi regazo y esperé. Esperé a que volvieran, esperé a que se sentaran, esperé a que siguieran fingiendo, porque ahora venía la parte final, la parte que ellos habían estado esperando sin saberlo, la parte donde finalmente verían quién era yo realmente. Volvieron 20 minutos después, los tres, Catherine con las mejillas sonrojadas por la emoción, James con esa sonrisa satisfecha de alguien que acaba de obtener exactamente lo que quería, Carol con un brillo en los ojos que me revolvía el estómago. Se sentaron en sus lugares. Catherine levantó su copa y brindó por mí. Por mi madre, dijo, por la persona más generosa que conozco. Todos levantaron sus copas, todos brindaron, todos bebieron, y yo sonreí, una pequeña sonrisa controlada que no llegaba a mis ojos. Gracias, simplemente dije. La fiesta continuó. Se sirvió el postre, pastel de chocolate con fresas, $300 de una pastelería francesa. Catherine sopló las velas, todos cantamos, todos aplaudimos, todo era tan normal, tan perfecto, tan falso,
A las 8:30, cuando el sol comenzó a ponerse y las luces del jardín se encendieron automáticamente, me levanté de nuevo. Esta vez no tenía llaves en la mano. Tenía mi teléfono, y en mi teléfono tenía algo mucho más valioso que un auto de $22,000. Tenía la verdad. Caminé hacia el centro del jardín donde todos pudieran verme, donde nadie pudiera ignorarme. Levanté la mano pidiendo silencio. El DJ bajó la música. Las conversaciones se detuvieron. Todos se volvieron a mirarme. Quiero agradecer a todos por venir esta noche. Comencé. Mi voz sonaba calmada, serena, como si estuviera a punto de dar un discurso sentimental de una madre orgullosa. Es importante para mí compartir este momento con las personas que Catherine considera importantes en su vida. Catherine sonrió. James asintió. Carol me miró con esa expresión de aburrimiento educado que tiene la gente cuando espera que alguien mayor termine de hablar. He sido madre durante 36 años, continué, y durante esos años he dado todo lo que tenía, mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi amor, todo, porque eso es lo que hacen las madres, dan sin esperar nada a cambio. Algunas personas se sentaron de nuevo, otras sonrieron cálidamente. Denise me miró desde su mesa. Sus ojos decían, «Adelante, estoy aquí, no estás sola». Pero recientemente, continué, descubrí algo interesante. Descubrí que no todos valoran los sacrificios de la misma manera. Algunas personas ven el amor como una obligación, otras lo ven como una oportunidad. El ambiente cambió sutilmente, como cuando el aire se pone pesado antes de una tormenta. Catherine frunció el ceño. James se tensó en su silla. Carol dejó de sonreír. Saqué mi teléfono. Lo conecté al sistema de sonido que usaba el DJ. Había practicado esto con Denise. Sabía exactamente cómo hacerlo. El DJ me miró confundido, pero no objetó. Quiero compartir algo con ustedes, dije. Algo que encontré hace unos meses. Algo que creo que todos deberían escuchar. Toqué la pantalla. El primer audio comenzó a sonar. La voz de James llenó el patio trasero. Clara, inconfundible. La vieja tiene más de lo que pensábamos. La casa vale casi 100,000 y todavía tiene ahorros. Silencio, silencio absoluto, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la vida misma. ¿Mamá? Luego la voz de Carol. Entonces, tenemos que apurar las cosas. Catherine tiene que convencerla de poner la casa a su nombre. Escuché respiraciones contenidas, susurros. Alguien murmuró, «Dios mío». Catherine se puso de pie. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» No respondí. Toqué la pantalla de nuevo. Otro audio. Esta vez era Catherine, su propia voz traicionándola. «Me siento mal mintiéndole». Y Carol respondiendo, «No seas estúpida. Ella ya vivió su vida. Ahora es tu turno. Ese dinero debería ser tuyo de todos modos». Catherine palideció por completo. James se levantó de repente. «Apaga eso ahora». Pero no apagué nada. Toqué la pantalla una vez más. El siguiente audio era una conversación entre James y Carol, más reciente, de hace 2 semanas. Si no se apura y se muere naturalmente, tal vez tengamos que ayudar al proceso. Un hogar de ancianos, algún lugar donde no pueda controlar su dinero. Carol, riéndose. «Me gusta cómo piensas, hijo». Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. Varias personas se levantaron de sus mesas. Una mujer que no conocía se llevó la mano a la boca. Un hombre mayor movió la cabeza negando. Denise había sacado su teléfono. Estaba grabando todo. Las reacciones, las caras, el derrumbe en tiempo real. «Mamá, por favor». Catherine caminó hacia mí. Había lágrimas en sus ojos, pero no podía distinguir si eran lágrimas de arrepentimiento o solo de vergüenza por ser descubierta.
Déjame explicarte, no es lo que parece. No es lo que parece, repetí. Mi voz seguía calmada, fría como el hielo. Entonces explícamelo, explícaselo a todos. Explica cómo durante meses planeaste robarme, cómo me mentiste cada vez que me pediste dinero prestado, cómo dejaste que tu marido y tu suegra hablaran de mi muerte como si fuera una solución conveniente. No lo hice, suplicó. Nunca quise. Ellos me presionaron. Ellos te presionaron, repetí. Y tú cediste una y otra vez sin pensarlo 2 veces, porque era más fácil traicionarme a mí que enfrentarte a ellos. James caminó hacia mí con pasos agresivos. Basta, esta es nuestra casa. Sal de aquí ahora. Me reí. Fue una risa corta, seca, sin humor. Tu casa. Esta casa está a nombre de Catherine. ¿Pero sabes qué más está a nombre de Catherine? Nada. Absolutamente nada más. Porque todo lo que tiene, cada mueble, cada electrodoméstico, cada centavo de su cuenta bancaria, viene de préstamos que me pidió y nunca devolvió. Préstamos que suman más de $35,000. Saqué papeles de mi bolsillo, documentos, recibos, transferencias bancarias, todo impreso, todo registrado, todo con fecha y firma. Tengo pruebas de cada transacción, de cada mentira, de cada manipulación, y ahora todos ustedes son testigos. Los invitados estaban en shock. Algunos murmuraban entre sí, otros miraban a Catherine con expresiones de disgusto. Uno de sus primos se levantó y se fue del jardín sin decir una palabra. Carol finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. Eres una vieja loca inventando cosas. Nadie te va a creer. Toqué la pantalla de nuevo. Esta vez no era audio, era un video grabado por las cámaras ocultas que George había instalado. El video mostraba a Carol y James en la cocina de esta misma casa. Era de hace 3 semanas. Yo había ido a dejar comida y ellos no sabían que los estaba grabando. En el video, Carol decía: "Cuando esa vieja estorbe demasiado, la mandamos a un hogar de ancianos y vendemos su casa. Problema resuelto", James respondía. "Catherine tiene que firmar los papeles legales primero. Sin eso, no podemos hacer nada". Carol sonreía. "Ya casi la convenzo. Es solo cuestión de tiempo". El video se detuvo. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Carol intentó hablar. "Eso fue sacado de contexto". ¿Contexto? La interrumpí. ¿Qué contexto hace aceptable planear desalojar a alguien de su hogar? Más gente se levantó, más gente se fue. La fiesta se desintegraba ante mis ojos y yo seguía de pie, firme, inquebrantable. Catherine se desplomó en su silla, lloraba abiertamente ahora. Lo siento mucho, no sé en qué estaba pensando. Por favor, mamá, por favor". Miré a mi hija, la niña que había cargado en mis brazos, la adolescente a la que había consolado, la mujer que había traicionado cada principio que intenté enseñarle, y no sentí nada, solo vacío. "Tus disculpas no significan nada", dije, "porque no te arrepientes de lo que hiciste, solo te arrepientes de haber sido descubierta". James intentó agarrar mi teléfono. "Dame eso, no tienes derecho". Di un paso atrás. Denise se interpuso entre nosotros. Otros invitados también se acercaron, formando una barrera protectora. George había entrado al jardín, alto, imponente, listo para intervenir si era necesario. "No me toques", dije con firmeza. "No te atrevas". El jardín estaba prácticamente vacío ahora. Solo quedaban unas 10 personas, las más cercanas a Catherine, las que querían ver cómo terminaba esto. "Pero esto no termina aquí", dije finalmente. "Esto es solo el principio, porque lo mejor está por venir". Catherine levantó la vista, confundida,
asustada. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Sonreí, una sonrisa real esta vez, una sonrisa de pura satisfacción. Espera y verás. Saqué la carpeta negra de mi bolso, la misma que Sam había preparado, la misma que había estado cargando conmigo durante semanas, esperando este momento exacto. La abrí lentamente, deliberadamente, dejando que la tensión creciera, dejando que todos los que quedaban en el jardín se preguntaran qué más podía seguir a todo lo que ya habían presenciado. Durante los últimos 3 meses comencé. Mientras ustedes planeaban quitarme todo, yo también estuve ocupada, pero a diferencia de ustedes, yo no planeaba robar, planeaba protegerme. Saqué el primer documento, una hoja oficial con sellos notariales. Este es mi testamento actualizado, firmado y certificado hace 2 meses. En la versión anterior, Catherine heredaba todo, mi casa, mis ahorros, mis pertenencias, todo. Catherine levantó la cabeza. Hubo un destello de esperanza en sus ojos, como si pensara que todavía podía ser salvada, como si creyera que las palabras correctas podían deshacer lo que había hecho. En esta nueva versión, continué, Catherine hereda exactamente $10,000, ni un centavo más. El resto de mis activos, valorados en aproximadamente $90,000, serán divididos entre 3 organizaciones benéficas: hogares para ancianos abandonados, refugios para mujeres mayores sin familia, centros de asistencia legal para víctimas de abuso financiero. El rostro de Catherine se derrumbó por completo. James maldijo entre dientes. Carol se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «No puedes hacer eso», gritó. «Esa es la herencia de tu hija. Es su derecho». «No», respondí con calma. «Gélida, es mi dinero. Yo decido qué hacer con él. Y decidí que sería más útil ayudando a personas que genuinamente lo necesitan, personas que fueron traicionadas por sus propias familias, personas como yo». Saqué otro documento. Este era más grueso, con más sellos, más oficial. Esta es la escritura de mi casa. Como pueden ver, sigue completamente a mi nombre, sin hipotecas, sin gravámenes, sin ningún tipo de poder legal otorgado a nadie. Miré directamente a Catherine. «Hace 2 meses me pediste que firmara un poder notarial. Dijiste que era solo por precaución, para que pudieras ayudarme si alguna vez me enfermaba. ¿Te acuerdas?» Catherine no respondió, solo miraba al suelo. «Firmé ese documento», continué, «pero lo que no sabías es que inmediatamente después fui a mi abogado y lo revoqué formalmente. El poder notarial que crees tener no vale nada. Es un pedazo de papel sin valor legal». James se acercó. Su rostro estaba rojo de ira. «Maldita vieja, nos engañaste». «No», lo corregí, «me protegí. Hay una diferencia. Ustedes intentaron engañarme a mí. Yo solo fui más inteligente». Saqué más papeles, estados de cuenta bancarios. También cerré mi cuenta principal, la que ustedes conocían, la que Catherine usaba como referencia cuando necesitaba saber cuánto dinero tenía disponible para pedirme prestado. Los ojos de Catherine se abrieron de horror. ¿Qué? Abrí una nueva cuenta en un banco diferente. Transferí todos mis fondos allí hace 10 semanas. La cuenta vieja tiene exactamente $500, lo suficiente para mantenerla activa, pero nada más. Así que todo el dinero que pensaban que yo tenía sigue siendo mío, completamente fuera de su alcance, completamente protegido. Carol estaba furiosa, temblaba de rabia. «Tú planeaste todo esto, nos tendiste una trampa». «Sí», admití sin remordimiento. «Exactamente, porque me subestimaron.
Pensaron que era solo una anciana estúpida y débil. Pensaron que podían manipularme sin consecuencias. Se equivocaron. Saqué otro documento. Este me dolió más que todos los anteriores porque era el más definitivo, el más irreversible. Este es un contrato de venta del auto que acabo de regalar. El silencio fue absoluto. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, preguntó Catherine con voz temblorosa. El auto nunca fue realmente tuyo. Lo compré a nombre de una empresa de leasing. Lo registré bajo un contrato especial que me permite recuperarlo en cualquier momento dentro de las primeras 72 horas. Es completamente legal. Mi abogado lo verificó. Miré mi reloj. Han pasado 3 horas desde que te di las llaves, lo que significa que todavía tengo 69 horas para ejercer mi derecho de recuperación. Catherine se quedó sin palabras. No, no puedes, pensé que era un regalo genuino, y lo habría sido si hubieras mostrado al menos un mínimo de respeto, si hubieras evitado que tu suegra se sentara al volante como si fuera suyo, si hubieras dicho algo, cualquier cosa. Saqué mi teléfono de nuevo, llamé a un número que ya tenía marcado. Señor Johnson, habla Helen Miller. Sí, por favor, proceda con la recuperación del vehículo. Envíe la grúa a esta dirección ahora mismo. Colgué. Catherine se puso de pie, temblando. Mamá, no, por favor, el auto, lo necesito. Mi auto viejo está a punto de descomponerse. Por favor. Deberías haber pensado en eso antes. Respondí sin emoción. Denise se acercó a mí. Me tocó el hombro suavemente. ¿Estás bien?, susurró. Asentí. Estaba bien. Estaba libre. Saqué el último documento de la carpeta. Era una carta escrita a mano por mí, escrita durante una de esas noches de insomnio donde procesaba todo el dolor que me habían causado. Esto es para ti, Catherine, dije, tendiendo el papel. Léela cuando estés sola, cuando toda esta gente se haya ido, cuando James y Carol ya no estén aquí diciéndote qué pensar o qué sentir. Catherine tomó la carta con manos temblorosas. ¿Qué es? Es mi despedida, respondí. Es todo lo que necesitabas escuchar, pero nunca te atreviste a preguntar. Es la verdad completa, sin filtros, sin pretensiones. Me di la vuelta para irme. Denise me siguió. George ya nos esperaba en la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Catherine desesperada. ¿Simplemente te vas así? Me detuve. Me volví a mirarla por última vez. Sí, simplemente dije. Me voy porque ya no tengo nada que hacer aquí, porque dejaste de ser mi hija el día que decidiste que mi dinero valía más que mi dignidad. Pero yo soy tu familia. No, la interrumpí. La familia no es sangre, es lealtad, respeto, amor genuino. Tú no eres mi familia, dejaste de serlo hace mucho tiempo. James dio un paso hacia mí. Si te vas ahora, no vuelvas. No esperes que Catherine te acoja cuando estés vieja, enferma y necesites ayuda. Me reí, una risa real, liberadora. ¿Crees que tengo miedo de envejecer sola? Ya estoy sola. He estado sola desde que entraron en nuestras vidas. La diferencia es que ahora lo acepto y lo prefiero. Prefiero 1000 veces una soledad honesta a la compañía de víboras. Carol escupió en el suelo, un gesto vulgar, desesperado. Eres una mujer amargada, una vieja amargada que va a morir sin que nadie la ame. Tal vez, respondí, pero moriré con dignidad, con la conciencia tranquila, sabiendo que no le debo nada a nadie, sabiendo que no permití que me convirtieran en una víctima. ¿Puedes decir tú lo mismo? No esperé respuesta. Salí del jardín, salí de la casa,
Oí a Catherine llamándome, oí susurros, oí gritos, pero no me detuve. En la calle, la grúa ya estaba llegando. El conductor bajó y me saludó. Le mostré los papeles. Se subió y comenzó a preparar el equipo para llevarse el auto. Catherine salió corriendo de la casa. «No, por favor, no te lleves el auto». Pero ya era demasiado tarde. El auto fue enganchado, elevado, llevado, y con él se fue la última ilusión de que algo podía salvarse entre nosotras. Me subí al auto de Denise. George se subió a su propio vehículo detrás de nosotros. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor. Vi a Catherine de rodillas en la calle. Vi a James gritando, vi a Carol gesticulando furiosamente, pero ya no me importaba, ya no eran mi problema, ya no eran mi responsabilidad, eran solo extraños que una vez creí conocer. Denise condujo en silencio los primeros 20 minutos. Miré por la ventana. Las calles pasaban, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. El cielo se oscurecía gradualmente como si el universo cerrara un capítulo y preparara otro. No lloré. Pensé que lloraría. Había imaginado este momento tantas veces y en cada versión terminaba destrozada, sollozando, destruida por el dolor de perder a mi hija. Pero no sentí nada de eso. Solo sentí alivio, como cuando finalmente sueltas algo pesado que has estado cargando durante años. Como cuando dejas de fingir que no te duele y admites la verdad. ¿A dónde quieres ir?, preguntó Denise finalmente. A casa, respondí. Por ahora. Ella lo entendió. Sabía que por ahora significaba algo temporal. Sabía que ya había tomado decisiones más grandes, decisiones que todavía no había compartido con nadie. Llegamos a mi casa 40 minutos después. La casa que Robert y yo compramos hace 30 años, la casa donde Catherine creció, la casa llena de recuerdos que ahora se sentían como fantasmas. Entramos. Denise hizo té. Nos sentamos en la sala. George llegó poco después con todas las grabaciones respaldadas en una memoria USB. Todo está aquí, dijo, entregándome el dispositivo. Cada audio, cada video, cada prueba por si necesitas algo más en el futuro. Gracias, dije, y lo guardé en un lugar seguro porque, aunque no planeaba usarlo de nuevo, era importante tenerlo. Era importante saber que la verdad estaba documentada, que no era solo mi palabra contra la de ellos. George se fue después de un café rápido. Me cobró el resto de su honorario, $500. Se lo pagué sin vacilar. Valía cada centavo. Denise se quedó. Se quedó porque sabía que aunque no lloraba, aunque parecía estar bien, necesitaba compañía. Necesitaba recordar que todavía había buena gente en el mundo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Voy a vender la casa, respondí. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. Ya hablé con una agente inmobiliaria la semana pasada. Dice que puedo obtener $95,000, quizás más. Denise no pareció sorprendida. ¿Y luego? Luego me voy lejos, a otra ciudad, quizás a otro estado. Quiero empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conozca como la madre de Catherine, donde pueda simplemente ser Helen, una mujer de 69 años que todavía tiene tiempo para vivir su propia vida. ¿Sola?, preguntó suavemente. Sonreí. No exactamente. Pensé que tal vez tú querrías venir conmigo si quieres, sin presión, pero sería bueno tener compañía, buena compañía, de alguien que realmente me valore. Denise no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de té, miró por la ventana, luego me miró con esos ojos grises que siempre veían la verdad. Sí, finalmente dijo. Sí, iré contigo porque eres más familia para mí que mi propia hermana, porque mereces ser feliz, porque todavía tenemos buenos años por delante. Esa noche
Después de que Denise se fuera, me senté sola en mi habitación, abrí el cajón de mi mesita de noche, saqué una fotografía vieja. Catherine tenía 5 años, estábamos en el parque, ella se reía, yo la cargaba, éramos felices. Miré esa fotografía durante mucho tiempo. Recordé a esa niña, a esa versión de mi hija que todavía existía en algún lugar del pasado, y me permití sentir tristeza. No por la mujer en la que se convirtió, sino por la niña que perdí en el camino. Luego guardé la fotografía, la dejé en el cajón, porque algunos recuerdos son importantes de conservar, pero no para mirarlos todos los días. Mi teléfono sonó a medianoche. Era Catherine. Dejé que sonara. Llamó 5 veces más. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. A la mañana siguiente, escuché los mensajes. Su voz estaba quebrada, desesperada. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Necesito explicarte. No fue como crees. James me manipuló. Su madre me presionó. No quería lastimarte. Por favor, dame una oportunidad, solo una. Borré los mensajes, todos ellos, porque ya había escuchado suficientes mentiras, porque ya había dado suficientes oportunidades, porque sabía que si respondía, si abría esa puerta, aunque fuera un poquito, caería de nuevo en el mismo ciclo. Y ya no era esa mujer. Ya no era la madre que lo daba todo sin esperar nada. Ya no era la víctima silenciosa que aceptaba migajas de afecto. Era Helen Miller, 69 años, viuda, madre traicionada, pero sobre todo, una mujer libre. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. La casa se vendió en 3 semanas por $98,000, $3,000 más de lo esperado. Distribuí los muebles a organizaciones benéficas, doné ropa, libros, objetos que ya no necesitaba, objetos que solo ocupaban espacio y cargaban recuerdos. Sam manejó todo el papeleo legal. Se aseguró de que Catherine no pudiera reclamar nada, de que todo estuviera protegido, de que mi testamento fuera irrevocable. Denise vendió su apartamento. Tenía ahorros modestos. Juntas teníamos suficiente para comprar algo pequeño en otro lugar, algo acogedor, algo nuestro. Elegimos un pueblo costero, pequeño, tranquilo, donde el mar era visible desde las ventanas y el aire olía a sal y libertad. El día que nos fuimos, Catherine apareció en mi puerta. Había perdido peso, tenía ojeras, se veía cansada, derrotada. Mamá, dijo, por favor, no te vayas así, dame una oportunidad de arreglarlo. La miré, realmente la miré, buscando un rastro de la hija que amé, buscando sinceridad, arrepentimiento genuino, pero solo vi miedo, miedo a perder el acceso al dinero, miedo a estar sola con las consecuencias de sus acciones, miedo egoísta, no amor verdadero. ¿Leíste mi carta?, pregunté. Ella respondió, sí, y entiendo por qué estás enojada, pero todos cometemos errores, todos merecemos una segunda oportunidad. Te di cientos de oportunidades, respondí. Cada vez que me mentiste, y te creí. Cada vez que me pediste dinero prestado sabiendo que no lo devolverías. Cada vez que cancelaste planes conmigo. Esas fueron oportunidades y las desperdiciaste todas. Pero eres mi madre. Fui tu madre, la corregí. Tiempo pasado. Porque ser madre no es solo dar a luz, es estar presente, es proteger, es amar incondicionalmente. Yo hice todo eso, tú no. Elegiste a James y a Carol sobre mí una y otra vez. Esa fue tu elección. Ahora vive con ella. ¿Así que simplemente me abandonas después de todo esto? No, dije con calma. Tú me abandonaste primero. Solo estoy aceptando la realidad que tú creaste. Denise salió de la casa con las últimas cajas. Las puso en el auto. Luego se paró a mi lado. Una presencia sólida, un recordatorio de que no estaba sola. Es hora de irnos, dijo Denise suavemente. Asentí. Miré a Catherine por última vez. Te deseo lo mejor, dije.
Y era cierto, no le deseaba el mal, solo quería que estuviera lejos de mi vida. Espero que algún día entiendas lo que perdiste, no dinero, no una herencia, sino amor genuino. Eso es lo que realmente perdiste, y eso no se puede recuperar con disculpas vacías. Me subí al auto. Denise arrancó el motor. Mientras nos alejábamos, vi a Catherine en el espejo retrovisor parada en la acera sola, mirándome irme. Y no sentí culpa, no sentí remordimiento, solo sentí paz. 5 meses después, Denise y yo vivíamos en nuestra pequeña casa junto al mar. Nos despertábamos con el sonido de las olas, tomábamos café en la terraza, caminábamos por la playa todas las tardes, hice nuevos amigos, mujeres de mi edad con historias similares, mujeres que también habían sido traicionadas, abandonadas, subestimadas, pero que habían elegido levantarse, seguir adelante, vivir. Catherine intentó contactarme varias veces más, mensajes, cartas, incluso un paquete con fotografías viejas, como si eso pudiera cambiar algo. No respondí a ninguno de ellos porque no había nada más que decir, porque algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Una tarde, sentada en la terraza viendo el atardecer, Denise me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes? Pensé en la pregunta. Realmente lo pensé. No, finalmente respondí. No me arrepiento porque por primera vez en décadas soy libre, libre de expectativas, libre de manipulaciones, libre de amar a personas que no me amaban de vuelta. ¿Y qué viene después? Sonreí. Ahora vivo. Simplemente vivo para mí, por mí misma, como debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Esa noche, escribí en mi diario algo que no había hecho desde que era joven. Escribí sobre todo lo que había pasado, sobre el dolor, sobre la traición, sobre la liberación, y terminé con una frase que resumía todo lo que había aprendido. Mi nombre ya no es el de ella, mi historia apenas comienza. Cerré el diario, miré el mar oscuro, y por primera vez en años me sentí completa. No como madre, no como víctima, no como una mujer que existía para servir a otros, sino como Helen, solo Helen, y eso era más que suficiente.